¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tercer Fútbol, una nueva entrevista, una nueva charla en nuestra revista digital, en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, desde España nos acompaña Lule Miduma. Él es conductor, él es comunicador, dirige Actualidad Guinea Mundo, también desarrolla algunos aspectos relacionados con la comunicación. Él es de Guinea Ecuatorial, como les decía, y está en España. Sigue bastante de cerca lo que es el deporte de su país y lo enlaza con lo que es el mundo. Y en esta ocasión está junto a nosotros. Lule, bienvenido a Tercer Fútbol. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos, representando Actualidad Guinea Mundo para conectarnos con nuestros hermanos de Ecuador. Listo, Lule. Te quiero preguntar, a veces resulta cercano y a veces también lejano lo que es el fútbol africano. Quizás en los mundiales nos acercamos más, en circunstancias como días anteriores con la Liga Africana de Naciones un poco regresamos a ver, o algún jugador que destaca, pero ¿cómo se compone ese fútbol africano? ¿Cómo de manera general en el continente de África se desarrolla y se desenvuelve el fútbol? El fútbol en África, tenemos que entender que el tema de África, ya sea a nivel territorial, geopolítico, como en el tema del fútbol, hay bastantes diferencias. Digamos, las ligas africanas todas no comienzan al mismo momento. O sea, no es lo típico que sabemos en Europa que en agosto todas las ligas van a comenzar. Muchas ligas no tienen el mismo calendario en Europa. Todas las ligas no suelen tener el mismo parecido de número de equipos. Entonces, por ejemplo, la Liga de Guinea no tiene nada que ver con la Liga de Gabón. La Liga de Guinea Ecuatorial, que es mi país, tenemos una liga organizada en dos regiones, porque el país se concentra en dos regiones. Tenemos una parte isleña y una parte que es continental, con lo cual se juega como la MLS, donde una conferencia juega sus partidos, la otra juega sus partidos. Tres de cada región se clasifican para la fase final y juegan entre ellos, con la única diferencia que en Guinea Ecuatorial no se conservan los puntos, no se conservan los puntos, empezáis desde cero. O sea, el primer objetivo es estar entre los tres y una vez estar entre los tres de cada región, jugáis una mini liga que puede ser de 10 días entre los seis equipos y todo el mundo comienza desde cero y quien más puntos coseche en esos 5 partidos que tenga que hacer es el campeón de liga. Eso se difiere totalmente a lo que es la Liga de Camerún, que es más parecida al formato europeo, donde eh, 10 equipos juegan una liga. Esto es diferente a las ligas del norte de África, que están siendo las mejores. Las ligas del norte de África están siendo las mejores últimamente a nivel de fútbol y a nivel de clubes representativos, aunque quien nos dio la mejor imagen en el Mundial de Clubes fue una liga del sur, el Mamelodi Sundowns de Sudáfrica. Listo. Cuéntame un poco, ¿cuáles son los países más representativos que tiene África a nivel de fútbol? Me llama bastante la atención cómo es ese desenvolvimiento, por decirlo así, entre culturas como la marroquí, la egipcia, la argelina, más abajo los sudafricanos, en poco más en medio Camerún, Nigeria. ¿Cómo se desarrolla y quiénes son los que más destacan y por qué? Los que más destacan, sobre todo, pregunta interesante sobre el por qué. Los países que han cogido la idea futbolística de Europa son los países del norte, o sea, los países árabes, con lo cual sus ligas están muy diseñadas al formato europeo, con lo cual están siendo las mejores ligas de África. Si miras en el ranking de las 10 mejores ligas de África, los países del norte de África, Egipto, Marruecos, siempre te van a salir ahí entre los dos primeros, los tres primeros. Después están países como Sudáfrica, que tiene una liga bastante competitiva, y países dentro del centro que sobresalen, como es el caso de República Democrática del Congo, porque el TP Mazembe ha sido siempre un gran equipo a nivel de África, pero los países, los Halilal, los Al Ahly de Egipto, son los equipos más representativos. Pero primero, la infraestructura, tienen mejor infraestructura deportiva. Esto se ve, tienen mejor infraestructura deportiva, las ligas están mejor organizadas y son las ligas donde ya se mueve dinero de verdad. Donde ya ¿Ya? se mueve dinero de verdad, solo hay que ver los estadios que tiene Marruecos. Tú no construyes estos estadios solo para jugar una Copa de África o solo para jugar un Mundial. No, no, son estadios que se llenan cada fin de semana por la Liga de Marruecos. Y eso no será en la mayor parte de los países africanos, como es el caso
de mi país. La gente no acude a los estadios para la liga, que es algo que se hacía antes en Guinea Ecuatorial, pero a lo largo del camino no sabemos explicarnos cómo se perdió eso. La gente no va a los Mm. estadios a ver la liga, pero en el norte de África y en el sur de África, un clásico en esos países es que parece fútbol europeo. Los estadios están abarrotados, con lo cual mueven dinero ya, de verdad, hasta el punto de que algunos traen a jugadores, de jugadores que han jugado aquí en España, que han llegado a la segunda división aquí. Por ejemplo, un jugador de mi país, que es Pablo Ganet, pasó de jugar en España a jugar en Marruecos. Jugó en Marruecos y ya volvió a España, con lo cual sí que ya puedes irte de España para jugar en Marruecos. Hemos tenido en Túnez también a un jugador ecuatoriano que estuvo en un equipo de Túnez y hablábamos de cifras con él. Y te hablaba de cobrar 5.000, 6.000, 7.000 ahí. O sea, cifras que tendrías que llegar a la Claro. segunda división de España para cobrar, como mínimo, a la segunda división, porque por debajo de la segunda división no vas a cobrar 6.000 en España. Con lo cual, en el norte de África sí que se está moviendo bien, ya se está moviendo el dinero, la gente acude a los estadios, hay patrocinios, hay infraestructura para que se haga buen fútbol y la organización es mejor. Y en esta escala, en este ámbito, ¿en qué lugar o qué rol desenvuelve Guinea Ecuatorial en el fútbol africano? En el fútbol africano, Guinea Ecuatorial tiene un rol, diría que un rol un poco complicado, porque tiene el rol local y tiene el rol internacional, que es exterior. En el rol local, Guinea Ecuatorial está muy mal posicionado, en el sentido en que nuestra liga no ha crecido en los últimos años. Nuestros equipos, cada vez que se han clasificado equipos nuestros, que han ido, por ejemplo, en los últimos 5 años, los equipos campeones de nuestra liga y nuestra copa, que van a competiciones CAF, que es la Champions África y la Copa CAF, el campeón de Guinea Ecuatorial, la Liga de Guinea Ecuatorial, va a la Champions África y el campeón de la Copa va a la Copa CAF. ¿Qué pasa? Que tenemos que jugar unos preliminares para poder entrar en la fase de grupos. Y siempre hemos acabado cayendo o en la primera fase o en la segunda fase. De hecho, no nos hemos metido en la fase de grupos de una competición CAF. Esto sería a nivel local, pero está a nivel exterior, que ya es la selección, que es lo que ya representa al país a nivel exterior. En este caso sí que estamos muy bien en África últimamente. De los 55 estados, estamos entre los 20 mejores de África últimamente, aunque hemos hecho una pésima Copa de África, que creo que ahora vamos a caer de este top 20 cuando se publique, pero los últimos 4 años siempre hemos estado en el top 20, nos estamos clasificando a la Copa de África siempre por méritos deportivos, porque tenemos una cámara de jugadores que han nacido fuera de España por el proceso migratorio. Tenemos una cámara de jugadores que han decidido representar a Guinea Ecuatorial, ya sea porque les tira la sangre, porque su padre, su abuelo vienen de Guinea o porque no han dado el nivel para poder jugar con España, que eso también hay que reconocerlo. Entonces, a nivel local, estamos muy por detrás de muchos países de África en tema de fútbol de liga, pero a nivel exterior, que sería la representación de nuestra selección, sí que somos uno de los países que la gente sabe que hacen fútbol en África últimamente. Me hablabas de la camada de jugadores y cuéntanos para caer un poco en cuenta cuáles son actualmente esos jugadores que destacan de Guinea Ecuatorial, que están regados por el mundo, que son los que actualmente brillan y ponen en alto el nombre de Guinea. Bueno, tenemos a Saúl Coco en el Torino. Saúl Coco, el defensa Saúl Coco, está en el Torino, que se formó aquí en España, en Las Palmas, porque nació en Canarias. Entonces, al ser de origen ecuatoriano, empezó a representar a Guinea antes de que diera este boom. Algo de lo que siempre hablamos hoy en plan risa, que fue buena idea ir a por este jugador antes de que diese este paso, porque hoy estaríamos peleando para que acepte jugar con Guinea estando ya en la élite. Tenemos a Claro. Saúl Coco, que está en el Torino. Tenemos a Pedro Bian, que está ahora en el Monza, antes el año pasado en el Sassuolo. Tenemos a Jesús Owono, que está jugando, que la pasada temporada estaba en la primera división aquí con el Alavés, pero el Alavés lo ha cedido a la segunda división con el Andorra. ¿No? Tenemos a José Machín, que hace tan solo un año también estaba jugando en la primera división con el Monza en Italia, y prácticamente el resto, dentro de la selección de Guinea Ecuatorial hoy, diríamos que el 100% no ha nacido, o sea, el 100%
Bueno, el 90% no ha nacido en Guinea. Ya. Si hacemos un 11 titular con el que jugamos hoy, un 10% habrá nacido en Guinea, criado en Guinea y después han jugado al fútbol y han salido de Guinea para jugar en clubes de Europa. El resto son descendientes de ecuatorianos que emigraron a España principalmente. La mayor parte de los jugadores que van con Guinea han nacido aquí en España. Históricamente, ¿cuáles son esos jugadores que han sido los referentes, los históricos, valga la redundancia, de Guinea Ecuatorial? Bueno, a nivel internacional, porque una cosa es cuando el fútbol era más local, tuvimos ciertos jugadores a nivel local, pero la selección no triunfaba en ese momento. Pero últimamente, por ejemplo, el jugador referente ahora es Emilio Enzue, que ha sido un jugador que jugó en el Mallorca, en la primera división aquí, que la pasada temporada fue el bota de oro de la Copa de África. Entonces, sería como el jugador más laureado de la historia de nuestro fútbol por lo que ha conseguido con la selección, pero ha ido bajando, tiene ya cierta edad, 36 años, ha ido bajando, que hasta el punto de que está en la cuarta división hoy en día, aunque sigue yendo con la selección, sería el jugador más laureado. También ha estado Benjamín Sarandona, que jugó en varios clubes de primera división aquí en España. Está Rodolfo Boripo Díaz, que estuvo también en primera división en España durante mucho tiempo, fue capitán de la selección durante bastante tiempo, fue de esos jugadores que sí que fueron a Guinea cuando la cosa estaba bastante chunga en 2003. La cosa estaba bastante chunga, tenía nivel como para poder esperar un poco más a España, aún así decidió ir a jugar con Guinea. Entonces serían como esos tres. Y está Pedro Bian también, que al haber jugado en el Sassuolo, en el West Ham, ahora en el Monza, entonces también ha sido estos jugadores que han llevado el apellido, el nombre de Guinea Ecuatorial a lo alto, a lo largo de la historia. Igual en la historia, ¿cuál es ese momento más trascendental, el más histórico, nuevamente valga la redundancia, del fútbol de Guinea Ecuatorial? El momento, o sea, fíjate que la mayor parte de las cosas que la mayor parte de las preguntas que me estás haciendo siempre tienen dos respuestas. Porque en este caso tendríamos, el momento más trascendental sería cuando organizamos la Copa de África con Gabón en 2012, que fue este primer momento en el que el fútbol viene a nuestro país. Toda África viene a nuestro país. Vemos que nos han confiado una Copa de África, aun siendo coorganizadores, pero fue una etapa bastante importante. Fue el clic, porque la selección era bastante desconocida, los jugadores eran desconocidos para la propia población, que tuvimos que aprendernos a nuestros jugadores en el último momento, los nombres. Había una cámara de jugadores que no eran ni de origen ecuatoriano ni nacidos en Guinea Ecuatorial en este momento, porque África, o sea, Guinea Ecuatorial reclutaba a mucho jugador africano que había venido a jugar en la Liga de Guinea y jugadores iguales. Pero el otro momento que se puede considerar trascendental es, como ya hemos vivido esta fase, que era organizar una Copa de África, no nos habíamos clasificado nunca por méritos deportivos. Y esto lo logramos para la Copa de África de Camerún 2021. Ahí es donde se hace el clic real de, wow, somos una selección que hemos jugado dos Copas de África, pero siempre era como organizador o como coorganizador. Pero Claro. por primera vez acabamos de superar la fase de grupos, la fase clasificatoria, para meternos a una Copa de África sin que nadie nos regale nada. Entonces fue bastante importante este clic en 2021. Sería como, para mí, sería como el momento culmen, porque ahí ya no es un regalo de eres el Claro. anfitrión, sino que ya es clasificarte por méritos deportivos. Cuéntame, ¿qué le hace distinto? ¿Cuáles son las características del jugador de Guinea Ecuatorial? Lo que le hace distinto al futbolista ecuatoriano es la cultura en sí. Tenemos una cultura hispana. Al tener cultura hispana, entonces somos como únicos, ni en el bueno ni en el mal sentido en África, porque Ujú. al ser los únicos hispanos dentro de África, tenemos una cultura diferente al resto de Ujú. África, con lo cual queremos parecernos mucho a España en el fútbol. De hecho, nuestra selección también se llama La Roja. Eh, se llama La Roja, y al tener siempre un 90% de jugadores nacidos y formados en España, siempre nuestro fútbol es muy de tiki-taka, que suele ser muy diferente al fútbol africano. De hecho,
a nivel constitucional, de la constitución de los jugadores también se nota. Somos de las selecciones donde no vas a ver al típico africano de 2 metros ahí en el campo, también porque muchos de nuestros jugadores han nacido en España y son tal vez de madre ecuatoriana o de abuela ecuatoriana, entonces no tienen toda esa producción africana del senegalés, de padre senegalés, madre senegalesa que ha nacido en Senegal o se ha criado en Senegal. Entonces somos un poco diferentes en eso, en el aspecto de juego y en el aspecto de habernos sentido pequeños durante todo el tiempo y ahora cuando empezamos a competirle a los grandes de África, entonces somos esto ahí como esa mosca molestona con la que nadie contaba, pero está dando la cara en todo momento. Ya que entramos un poco en el ámbito cultural, saliéndonos un poco de lo que es el fútbol, cuéntame cómo es la cultura de Guinea Ecuatorial, cuáles son sus características, cómo es la sociedad en tu país. A nivel cultural en Guinea Ecuatorial como en África, siempre me gusta, cuando hablo de ese tema, siempre me gusta empezar desde la realidad de África, que es, desde fuera nos ven como continente y a veces nos ven como país, o sea, África Ujú. en general. Hay gente que incluso me ha llegado a preguntar qué idiomas se habla en África, ¿no? Entonces te quedas como, a ver, cálmate, que estamos hablando de 50 y pico de estados. Claro. Entonces, a nivel cultural, para entender a Guinea Ecuatorial a nivel cultural, lo primero que tienes que entender es que Guinea Ecuatorial no es una única, no es un país con una única etnia. Estamos los Fan, que es mi etnia, están los Bubi, están los Ndowe, los Baseke, los Ambo, o sea, son bastantes culturas dentro de la propia cultura. Con lo cual, si tuviera que definirte de manera estricta la cultura ecuatoriana, no podría hacértelo porque te estaría mintiendo. Por ejemplo, no nos casamos igual, los funerales no son iguales, el nacimiento de un niño no se vive igual. Esto ya es diferente a la cultura. Pero tenemos algo en común que es el idioma que nos dejó el colono, que es el castellano, que hablamos en común, el idioma y la religión, mayormente el ecuatoriano, es cristiano. Pero cuando ya te metes a nivel más cultural, encontrarás que si yo te digo aquí, no, en Guinea Ecuatorial somos así, y de repente, dentro de 2 años, conoces a un bubi y le preguntas cómo es la cultura en Guinea, vas a decir, pero no coinciden en nada. Simplemente porque somos de etnias diferentes y los aspectos más importantes dentro de una cultura, que puede ser la familia, eh, el hogar, el casamiento o la boda, el nacimiento de un niño, la muerte de un familiar, los vivimos, los celebramos, los tratamos de manera diferente. Justamente también me hablabas de España, muchas cosas en común con España. Nos pasa a los sudamericanos lo mismo, empezando por el idioma. Entonces ahí también te quiero plantear qué similitudes tú ves entre Guinea Ecuatorial y Sudamérica y los sudamericanos. Hay bastantes similitudes, hay bastantes similitudes porque Guinea Ecuatorial, como te he dicho antes, al haberse criado como huérfano dentro de África, porque prácticamente lo somos, hay muchos países que hablan inglés, muchos países que hablan francés, ciertos países que hablan portugués, y está el árabe también, muchos, Ujú. y estamos ahí, únicos ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que hemos sido el típico que vive en una región, pero su idea está en otra. Por ejemplo, en Guinea Ecuatorial, la televisión que se ve en cualquier hogar de Guinea Ecuatorial vas a encontrar los canales gratuitos de España. Son los que vas a encontrar. O sea, los canales que se ven abiertos en España son Ujú. los que se ven en Guinea Ecuatorial. Canales que se ven en Latinoamérica, Televisa, Telemundo, son los que vas a encontrar en los hogares de Caracol, Caracol TV, son los canales que vas a encontrar en Guinea Ecuatorial. ¿Por qué? Porque el ecuatoriano ha querido conectarse con la región del mundo con la que se siente identificado, o sea, la gente con la que se puede comunicar de manera fácil. Todos hemos sido influenciados por las telenovelas hispanas, sea latinoamericanas, el propio fútbol latinoamericano, la gente sigue a las selecciones latinoamericanas o sea, mucho en Guinea Ecuatorial. Entonces, hay bastante similitud en la música también, porque en Guinea Ecuatorial se escucha reggaetón, vas a las calles de Guinea y de la misma manera que puedes escuchar cualquier ritmo africano, vas a escuchar reggaetón ahí, vas a escuchar bachata. Tengo un familiar mío que está enamoradísimo de la bachata y o sea, bastante gente en Guinea Ecuatorial está muy conectada e incluso la gastronomía también está muy, muy cerca.
muy cerca. Tengo una anécdota que siempre comparto, que es que fui con una amiga mía colombiana aquí a un restaurante africano, y los dos parecíamos la misma persona en el restaurante. Ella no sabía qué pedir y yo no sabía qué pedir, pero yo era el africano en este sitio. ¿Qué pasa? Que el resto de África tiene su gastronomía porque son muy parecidos entre ellos, pero nosotros que somos únicos ahí, yo no estaba viendo algo que yo reconozca, pero siendo Claro. africano, porque yo quería comer arroz, como ella quería comer arroz, mientras lo que teníamos era cuscús, pero en Guinea no somos de cuscús, o sea, cosas así. Entonces, de hecho, si yo hiciese un viaje, si hiciésemos un viaje, tú y yo, a Senegal o a Togo, y al mismo tiempo hiciésemos un viaje a Ecuador y a Argentina, dirías, a este tío le veo más encajado en Sudamérica que dentro de su propia África. Claro, Empezando con que no voy a saber comunicarme una vez que llego a Nigeria. No sé comunicarme, claro. pero sí me comunico bien al llegar en Ecuador. Y en Ecuador mucho más, porque al haber una gran parte de la población que es afrodescendiente, entonces me sentiría como en casa, gente que se parece a mí y que habla el mismo idioma que yo. Totalmente. Y ya que topas el tema de Ecuador, compartimos la misma línea, que es la que de alguna forma nos hace coincidir en el nombre de cada país, estando en continentes diferentes. Cuando yo te hablo de Ecuador, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? El fútbol y la raza. O sea, las dos cosas que normalmente se me vienen a la mente son el fútbol y raza negra. Porque empiezo a conocer a Ecuador, aparte del nombre, que en clase aprendes que hay otro país que casi se llama como nosotros, entonces vas aprendiendo Quito, todo lo demás. Entonces, ¿qué acaba pasando? Que en un mundial empezamos a ver que este país no solo se parece a nosotros en nombre, sino que hemos visto su selección y parecía selección africana. Me acuerdo con los compañeros hablando ahí, y creo que Palacio era la única persona blanca en toda la selección, o al menos en el 11. Y de hecho tengo este nombre clavado porque decíamos, Palacio es el único que es Claro, blanco, el claro. resto son afrodescendientes. Entonces, cada vez que me hablan de Ecuador, siempre me acuerdo de esa anécdota de todos se parecen a nosotros, pero no están en África y hablan nuestro idioma, y la selección, que siempre ha sido una selección que a mí personalmente me gusta, con los grandes jugadores que tiene ahora, Pacho, Caicedo y todo lo demás. O sea, es, Sí, totalmente. También el fútbol ecuatoriano ha tenido una evolución con los años y ahora también tiene una cierta notoriedad mayor a la que tenía antes. Lule, cuéntame de ti, cuéntame tú a qué te dedicas, qué te llevó a estar en España, cómo es tu día a día, cuéntame más sobre ti. bueno, personalmente vivo en España llegué aquí al final del 2018, desde hace 7 años. Llegué aquí, mi padre lleva aquí toda la vida, entonces me dijo, hijo, vente a España si quieres venir. Bueno, yo dije, vale. Tiré para acá, vivo aquí. De profesión he estudiado laboratorio clínico y biomédico, entonces si mi día es normal, como el de cualquier persona. Me levanto, voy a trabajar, vuelvo de ahí. Al estar involucrado bastante en el proyecto, en el canal, con mis amigos en el canal Actualidad Guinea Mundo, entonces siempre estoy al pendiente del deportista ecuatoriano, porque hacemos un seguimiento general de cualquier persona que tenga ascendencia ecuatoriana, ya sea que viva en Guinea o que viva fuera de Guinea. Tenemos que ir haciendo noticias en todo momento, ya sea noticias positivas como negativas que pueden ir surgiendo dentro de lo que es el fútbol ecuatoriano. Pero la verdad, soy una persona bastante casera, me quedo bastante en casa, aparte de que descanso muy poco del trabajo. Los fines de semana me los paso en casa si no tengo algo importante para ir al cine o ir a cenar fuera. Pero normalmente siempre estoy en casa. Lule, se me quedaba una pregunta y era sobre la selección femenina de Guinea Ecuatorial. Eh, ¿Por qué hay un contraste quizás ahí con la masculina? ¿Tiene una mayor relevancia la selección femenina? Cuéntame más sobre el fútbol femenino en tu país. La selección femenina de Guinea Ecuatorial es mejor que la masculina. Y parece contradictorio, porque como no se escucha nada, porque es la que ha jugado un mundial, es la que ha ganado 2 Copas de África. O sea que en términos de estadística, de palmarés, la selección femenina ha sido mejor que la masculina. Pero aquí ha habido un problema, que no hubo un proyecto.
al no haber un proyecto, antes de que la FIFA pusiera la norma de o eres de un sitio o eres originario de este país o al menos has vivido los últimos 5 años en este país, no puedes jugar con este país. ¿Qué pasó? Que hubo un proyecto, cuando hubo el boom del petróleo en Guinea, quisimos tener una selección femenina y se construyó una selección femenina desde el techo. ¿Qué fue? Tenemos una mejor jugadora que es nativa. Ahora la vamos a rodear con todo lo que podamos. Vamos a traer a brasileñas, a un montón de brasileñas, a otras jugadoras africanas que habían llegado a la Liga Femenina de Guinea. Se formó una selección bastante sólida que ganó 2 Copas de África, se clasificó para el Mundial 2011, si mal no me acuerdo. Sí, sí. ¿Y qué acabó pasando? Cuando la FIFA viene y pone la norma de para jugar con esta selección tendrá que ser así, así, así o así. Perdimos el 99% de nuestra selección. Y ahí se tenía que empezar un proyecto nuevo que no se ha hecho, sin mentirte, no se ha hecho. Hay una liga femenina, estamos intentando levantar cabeza, pero la cosa no termina de funcionar. Después de esta selección solo nos hemos vuelto a clasificar a una Copa de África una vez, que fue en 2018. Desde ese momento se va a jugar la tercera Copa de África y no nos hemos vuelto a clasificar a una Copa de África. Estamos teniendo otro grupillo de jugadoras ahora, nativas, que están en la Liga de Marruecos, algunas en la Liga local, intentándolo, pero sí que hay un contraste bastante últimamente entre lo que es la selección masculina y lo que es la femenina. Se está apostando muy poco por el fútbol femenino hasta el punto en que la masculina, la selección juega sus 5 parones anuales, pero la femenina no juega ningún partido durante todo el año, a no ser que sea un partido oficial de fase clasificatoria. Es algo que estamos hablando bastante también en nuestro canal. Lule, y para finalizar, cuéntame cómo viste la última Copa Africana de Naciones. La última Copa de África, esta que acaba hoy, que yo quiero que gane Senegal, voy con Senegal, eh, ha devuelto, no sé si es bueno o es malo, pero ha devuelto el fútbol africano donde siempre estuvo, o sea, donde hay orden, pero no porque me guste, sino porque por primera vez volvemos a tener una Copa de África en la que no hay sorpresas. O sea, que cada uno está en el sitio que le corresponde. Los que tienen que llegar lejos por nombres, por la historia, son los que han llegado lejos. Selecciones como la nuestra, que de repente se plantaba en cuartos, no, todos se han quedado en la fase de grupos. O sea, selecciones iguales. Esto es lo que ha pasado en esta Copa de África. La Copa de África ha crecido bastante, hasta el punto en que en esta el premio es de 10 millones de dólares para la selección ganadora. Una selección como la nuestra que incluso cayó en la fase de grupos y acabó cuarto, hemos cobrado 500.000 dólares. O sea que se está moviendo bastante aquí en España. Grandes televisoras de España han comprado los derechos de imagen. En Latinoamérica también he visto al WIS, he visto algunos partidos en WIS, he visto a algunos otros partidos creo que en Claro Sport, o sea, la Copa de África ha crecido bastante, el fútbol africano ha crecido y como el jugador africano se encuentra por Europa hoy en día, con lo cual también hay bastante seguimiento del hincha del Barça que dice que quiere ver a su jugador, que va con Claro. su país, el hincha del City que quiere ver a su jugador, pero también esto ha convertido a África en el único continente que tiene jugadores a los que los hinchas de esos jugadores quieren que esos jugadores pierdan. O sea, que no quieren que ganen, por la simple razón en que si tú le vas a quitar a Marmoush al City a mitad de temporada, el hincha del City no quiere que a Egipto le vaya bien, quiere que a Egipto le vaya mal para que Marmoush vuelva cuanto antes con el City. Claro, claro. Entonces, esta realidad también se está viviendo últimamente con el fútbol africano. Lule, mi Duma en tercer fútbol, Lule, una gran charla bastante interesante, distinta, la verdad, para lo que ha sido nuestro canal, para nuestra trayectoria. Te agradezco mucho, espero seguir en contacto contigo y siempre bienvenido a Tercer Fútbol. Pues muchas gracias, la verdad, por la entrevista. Me lo he pasado bastante bien. Cuando la tengan, ya me dicen que me gustaría recomendarla a la gente del país para que la vea también y sepan que nuestros hermanos latinos siguen dando su paso de acercamiento con nosotros. Así De que muchas seguro, gracias. de seguro. Muchas gracias a ti y un gran abrazo a la distancia.